UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Nacional Electoral. Voces de la Democracia. Para mí es estar unidos y apoyarnos unos a los otros, ser como cálido, compartido con las demás personas, ¿no? Ponerse en los zapatos de otra persona, ¿no? Ayudarnos uno a otro, acompañarnos, acompañamiento. En esa forma de ayudarnos mutuamente podríamos lograr un mundo mejor. Es importante porque es parte de la sociedad estar unidos, ¿sí? Y apoyarnos unos a otros. Pues la unión de todos juntos, ¿no? Si todos barremos, si todos trapeamos, si todos hacemos algo para la comunidad, se llama solidaridad, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Hoy platicaremos del tema solidaridad, sociedad civil y democracia. Gracias por acompañarnos. Le doy la bienvenida a Miguel Rodrigo González Ibarra. Él es profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Iztapalapa. ¿Cómo estás, Miguel? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí, Rafael Mesa Iturbide, miembro del Consejo Ciudadano de Desarrollo Social del Estado de Morelos. Rafael, gracias. Muchas gracias a ti por invitarme. La respuesta que escuchamos de algunos de nuestros ciudadanos tienen que ver con qué es la solidaridad y por qué es importante. Y yo, pues ahora sí que pongo la pregunta en la mesa. ¿Qué es solidaridad? ¿Qué debemos entender por solidaridad? Bueno, hay en lo que escuchamos en las entrevistas, pues hay una idea sobre la necesidad de estar juntos, de ponerse en los zapatos del otro, y pues se puede entender también como la posibilidad de compartir normas de convivencia social, ¿no? Pacíficas, que se puedan dirimir los conflictos de una manera civilizada, que se compartan también relaciones de apoyo. Pues la solidaridad, pues en este sentido es lo que la argamasa de la sociedad, y creo que la idea circula. O sea, de ideas no nos faltan. Tenemos una idea más o menos clara. Sí. Dime, Miguel, ¿hay algo que caracteriza al acto solidario de otro tipo de acto? Sí, uno de los elementos que son fundamentales es precisamente el sentido de pertenencia en la solidaridad, el sentirse parte de algo y formar parte de una acción que tenga un propósito común para compartir una necesidad, algo en concreto, básicamente. Para que yo tenga un acto solidario respecto a ti tengo que sentir una empatía, es decir, tenemos que coincidir, digamos. Quizás en el propósito, ¿no es cierto? Así es. Muy bien, vamos a ir a nuestro reportaje, le vamos a dar elementos de juicio para desmenuzar este tema. Primero, a nivel general, ¿qué es la solidaridad? ¿Por qué es importante para una democracia? ¿Cómo sirve, digamos, como factor para empoderar a la sociedad? Y luego revisaremos el caso de México. Así que vamos al reportaje, regresamos. Voces de la Democracia. Hoy sabemos que la democracia no se limita al terreno electoral. La supervisión y participación efectiva de los ciudadanos en los asuntos públicos son, entre otros, elementos necesarios para que un régimen sea considerado democrático. Control, intervención y participación son la médula de una ciudadanía democrática. Hay ciudadanos que llevan la participación al terreno de la acción, que se comprometen en proyectos comunes y se adhieren a empresas a favor de otros, especialmente de aquellos en situación vulnerable o de peligro. Son solidarios, intervienen más allá de sus intereses. La solidaridad implica eso, la adhesión de manera individual o colectiva a una causa para ayudar a la comunidad, ajena o propia. Y cuando es incluyente y plural, sin tintes políticos ni religiosos,
sin fines de lucro o de realización personal, es una herramienta eficaz para la cohesión social, para el sentido de pertenencia y, claro, para lograr el bienestar no solo propio, sino del conjunto. Ese impulso solidario de cooperación, ayuda mutua, asociatividad, reciprocidad, encuentra en los regímenes democráticos la mejor arena para expresarse y en la sociedad civil el mejor canal para ejercerse. La solidaridad se expresa en diversas relaciones sociales, ya sea de manera permanente o en situaciones de emergencia. Se resume al compromiso generoso de personas, instituciones y empresas que aportan tiempo, talento y recursos a favor del desarrollo integral de la comunidad. Sí, la solidaridad es un asunto humanitario y de ayuda al prójimo, con controvertidos tintes morales y políticos, incluso éticos, pero es también el impulso ciudadano y democrático que nos permite ejercer nuestros derechos de pensamiento y asociación, que promueve la cohesión e igualdad sociales, y que hoy, a través de la sociedad civil organizada, cuando es independiente, legal y autónoma, nos permite incidir en la agenda pública, expresar nuestras ideas y carencias, nuestras posibles soluciones y participar efectivamente en busca del bien común. Voces de la democracia. Bien, vamos a desmenuzar con nuestros invitados mucho de lo que hemos escuchado. Le comento, estamos platicando con Miguel Rodrigo González Ibarra, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, UAM Iztapalapa, y con Rafael Mesa Iturbide, miembro del Consejo Ciudadano de Desarrollo Social del Estado de Morelos. Nos planteaba el reportaje que la solidaridad es una buena herramienta que contribuye a la cohesión social. ¿Cómo funciona? Bueno, es la herramienta de la cohesión social. Y funciona de muchas maneras, ¿no? Una es la empatía, la posibilidad de considerar al otro como parte de un proyecto, de una causa, pero lo más importante que habría que establecer, desde mi punto de vista, es que hay un tipo de solidaridad que es una solidaridad pues inmediata, que responde a necesidades urgentes. ¿Y un desastre natural? Un desastre natural, por ejemplo, pues una protesta por una cuestión social o política, social que afecta y que hiere a la sociedad. Y hay otro tipo de solidaridad que es más orgánica, está mejor articulada, y en esa, siento yo, es donde no estamos todavía en un proceso importante de desarrollo comparado con otros países, incluso con países latinoamericanos. Vamos a revisar el caso de México, porque además los mexicanos nos consideramos un pueblo, una sociedad solidaria. Empodera, es decir, la solidaridad pasa, o más bien genera empoderamiento social, Miguel. Yo creo que la solidaridad es el motor que genera diferentes procesos de organización y sobre todo fortalece la posibilidad de participar más allá de intereses personales o intereses privados, ¿no? En el caso de nuestro país es un motor que alimenta y retroalimenta al mismo tiempo las diferentes necesidades y demandas de la población. Es un espacio y un mecanismo de disparo que precisamente tiene como finalidad generar procesos hacia la agenda de gobierno, para que existan diferentes voces y diferentes espacios alternativos a lo no institucional, ¿no?, del Estado. Hay una expresión que me gustaría su punto de vista: los desastres naturales unen y generan solidaridad, pero lo político y lo social no necesariamente. ¿Esto es correcto? Es decir, la política desune, los desastres naturales nos unen. ¿Esto es así o habría que matizar esto? Habría que matizarlo, porque de hecho una protesta es una acción política que incide
o por lo menos que señala a un responsable de un hecho, y un responsable que tiene que actuar conforme a ley o que tiene que actuar conforme a justicia. Eso, bueno, pues desde ese punto de vista, la solidaridad es un disparador, que puede ser político, puede ser económico, puede ser social. No importa tanto el tema en cuanto que es un mecanismo que nos permite a la sociedad pues una voz unánime, un consenso, una necesidad de hacer algo en de expresar conjunto. Así es. ¿Se puede pensar en una democracia sin actos solidarios, por ejemplo? Pues no. En un sentido, si recordamos, por ejemplo, cómo circula solidaridad en el momento de la crisis de los países del este, como el sindicato llamado Solidaridad, pues estaba precisamente disparando una constitución de una sociedad civil. Entonces, la democracia es una forma de expresión solidaria, individual en el sentido en que pues, cada quien participa a su manera, pero colectiva, porque pues, también se señaló aquí en el documental que vimos, identifica las diferencias, y asume también las distintas maneras de ser de una colectividad, ¿no? ¿Cómo fortalece a una democracia, Miguel, los actos solidarios? Esto, por ejemplo, este es un gran ejemplo en los tiempos de Walesa en Polonia, el sindicato Solidaridad. Claro. Justamente ese nombre. Ya vamos a revisar cuando apareció en México en la política. Claro. Yo creo que es fundamental este tema porque la solidaridad es inherente a la democracia, ¿sí? A los procesos democráticos. Pero sobre todo la solidaridad genera cooperación, genera confianza, genera reciprocidad, genera un sentido de pertenencia que permite sobre todo que los ciudadanos puedan expresar sus derechos y puedan incorporarse a diferentes procesos de participación en diferentes campos, ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, la solidaridad es inherente a los individuos, pero hoy, en un régimen democrático, es fundamental, sobre todo para comprender y fortalecer las reglas de convivencia, ¿sí? En un espacio diverso, en un espacio plural, en un espacio que se va retroalimentando día a día y que refleja diferentes intereses, pero que estamos cohesionados. Se habla en el reportaje de la cohesión como un mecanismo de fortalecimiento social y de integración, sobre todo, ¿no? Es decir, que en una democracia, que tenemos que tener absolutamente claro, no tiene que ver solamente con ir a votar, sino con el ejercicio de los derechos, digamos, la solidaridad juega un papel fundamental para exigir tus derechos. Por supuesto, sí, es fundamental y sobre todo para establecer otros mecanismos fuera de las normas que permitan retroalimentar y que muchas veces son más valiosos y de hecho retroalimentan, actualizan y cuestionan las normas de convivencia para hacerlas mejor en un sistema democrático. Para que sea más eficaz. Más eficaces, claro. ¿Les parece bien? Vamos a entrar al caso de México. Tenemos una nota preparada, nuestra primera nota. Datos informe el país sobre este tema, solidaridad. Vamos con ello, regresamos con nuestros invitados para estudiar el caso de México. Voces de la democracia. A través de la historia, el mexicano tiende a colaborar de manera independiente en grupos o instituciones para ayudar a otros y mostrar su solidaridad hacia los demás. Cifras del informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, elaborado en 2013 por el entonces Instituto Federal Electoral, hoy INE, indican que los mexicanos son solidarios en términos generales. Casi 2/3 partes de la población, el 64%, afirma haber donado dinero a la Cruz Roja y el 54.92% ha ayudado a algún desconocido. Voces de la democracia.
En efecto, el informe País nos da estos y muchos otros datos. Voy a agregar un par más para platicar con los invitados. También dice el informe País que somos muy desconfiados, no confiamos en el otro y no confiamos en la autoridad. Y por otro lado, estamos desvinculados, dice, en organizaciones sociales que no sean familiares, concretamente. ¿Qué piensan del diagnóstico País y, digamos, el factor de la solidaridad? ¿Por qué no aparece? Bueno, hay que tomar en cuenta también el contexto, ¿no? Estamos en una transición democrática y esto ha significado que una forma de organización social se vino abajo, como es el corporativismo, las redes clientelares, y no han surgido nuevas formas de organización que la sustenten. Eso es la transición, precisamente estamos entre unos y otros. De acuerdo. Entonces, por un lado, desde luego hay una desconfianza en términos de las respuestas que se están dando por parte de los gobiernos, y por otro lado hay una necesidad de apoyo. Entonces no hay salidas en este sentido organizadas, sino es a través de redes familiares, porque el sentido de pertenencia y de identidad es fundamental. Si yo no siento con alguien una empatía, si yo no veo que vaya a haber reciprocidad, pues yo no me asocio. Así es. Entonces, los mecanismos que permiten la asociación están en etapa muy seria de transición. Y como sociedad civil tenemos que responder a ese reto, porque una de las maneras es que en el discurso aparece la importancia de la participación ciudadana, pero en la práctica ahí vemos que hay todavía clientelismo, etcétera, ¿no? Entonces, este proceso de transición, algunos lo señalan como dos problemas muy importantes. Una, el debilitamiento de la capacidad de respuesta del Estado, y la otra es el debilitamiento o la debilidad de una sociedad no organizada. Estamos, tú dices, en ese proceso. Pues, déjame preguntarte algo antes. Sí, no Rafael, ¿somos solidarios en México? ¿Consideras que, con toda nuestra historia, este es un país solidario, socialmente solidario? ¿Hoy? Yo te respondería más o menos igual. O sea, sí somos un país solidario, está demostrado, pero somos un país solidario en cuestiones inmediatas, ¿no? Bueno, como aparece ahí, la donamos, cuando hay un desastre natural, hay una ayuda, ahí estamos, somos el 85 fue una organización pues incluso espectacular, algunos la vimos como el nacimiento de una sociedad civil organizada. Otros advirtieron que no fuéramos tan entusiastas porque esto era un problema muy puntual. Y una cosa es la solidaridad en un sentido inmediato, disparador, casi como mecánico. Y otro es cómo nos vamos a organizar como sociedad civil frente a una democracia que ya cambió sus criterios, ¿no? Ya no estamos en contextos autoritarios, ni corporativos, ni clientelares, pero tampoco estamos en contextos de una democracia plena. Así es, así es. ¿Cuál es tu opinión, Miguel? Yo creo que es fundamental lo que comparte, y uno de los elementos precisamente que la solidaridad abona a estos procesos de cambio, ¿no? Cada vez la sociedad está más preocupada por que el Estado genere respuestas eficaces y que atiendan los principales reclamos locales, ¿no? Estamos en un momento donde precisamente este sentido de integración requiere un mecanismo diferente de intermediación entre Estado y sociedad, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente esta ruptura que existe y este modelo autoritario que por décadas venía funcionando se agotó, y ahora estamos en un modelo cívico donde las voces, las diferentes presiones que no necesariamente coinciden con lo político, lo formal, son las que están impulsando nuevos procesos de cambio. Y precisamente 1985 con los terremotos
fue un ejemplo muy notable en México de solidaridad, de expresión, de participación organizada y de nuevos efectos hacia la parte político-electoral. Si recordamos esa etapa, se abrieron muchos espacios de participación diferentes a los que se venían promoviendo desde el Estado, de manera clientelista, de manera vertical. Y hoy lo que estamos presenciando es un cambio diferente en la percepción del ciudadano. Precisamente esta encuesta es un insumo precisamente para pensar y aclarar por qué los ciudadanos cada vez tenemos cierta desconfianza, ¿no?, hacia los procesos de gobierno. Y me parece fundamental porque el informe aporta elementos para la discusión. ¿En qué somos solidarios? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué objetivos? Y sobre todo, ¿con qué propósito? ¿No? Esto es central lo que estás planteando. ¿En qué somos solidarios y con qué propósitos? Es decir, todos tenemos claro 1985 y ahora, por ejemplo, ¿qué me dirías tú del caso Ayotzinapa, las marchas multitudinarias que hemos visto? Es decir, respondamos las preguntas que has planteado. ¿En qué sí hoy, con la desconfianza, con la insatisfacción que ha dado la democracia sobre ciertos temas particulares, con el tema de inseguridad, en fin, hoy somos solidarios en qué sentidos, en qué puntos? Bueno, hay varios temas que hay que recordar que tocan este sentido de solidaridad que estamos planteando. Ha habido diferentes conflictos y diferentes fenómenos que han ocurrido, como este caso de Iguala. Sin embargo, la manera en que se atienden, la manera en que se analizan y se procesan estos conflictos, en muchos casos corresponde a diferentes contextos, diferentes tipos de conflicto, ¿sí? No necesariamente son iguales. En particular, en este caso, por ningún motivo la violencia es un acto de solidaridad, ¿sí? Por ningún motivo, en ninguna circunstancia, ¿no? En ese sentido, ¿podemos ser solidarios en este evento? Yo creo que sí, reclamando, exigiendo, motivando que se aclaren estos hechos, pero dentro de los cauces y de las normas establecidas en el Estado de Derecho, ¿sí? Y por otro lado, la movilización es una estrategia también que permite que los ciudadanos participemos de manera organizada, ¿sí? Y yo creo que es una herramienta importante. Sin embargo, la solidaridad tiene un sentido más de cooperación, ¿sí?, de integración. Y en el caso concreto de Ayotzinapa, tenemos un problema serio en términos de revisar los mecanismos de intermediación entre Estado y sociedad, ¿sí? Muy bien. ¿Tú qué piensas al respecto, Rafael? Pues abundando en los mecanismos de intermediación, bueno, primero que es una desgracia, eso en cualquier contexto, ¿no? La cuestión es que tenemos un problema muy serio de infiltración, precisamente porque no hay mecanismos de intermediación. Ahí está un punto. No hay lo que podemos entender por Contraloría Social, no hay presupuestos participativos, no hay transparencia. Y antes, si recordamos la generación de este tipo de dinero que se asociaba al poder, se daba por medio de fuentes supuestamente legítimas, ¿no? Paraestatales, participación en algunas empresas, empresarios que hacían lobbying para cuestiones de sus intereses. Había otras formas de financiamiento. Nos está pasando algo muy parecido a Colombia, ¿no?, que es una infiltración de fuerzas, pues, de este tipo de organizaciones en gobierno. Y por otro lado, también pues hay que tener en cuenta en los estados en que ocurre, donde es histórica tanto la guerrilla como la represión, ¿no? Entonces, la violencia es un factor pues que ha existido en Guerrero desde hace muchos años. Y por otro lado, esta combinación entre guerrilla, narcogobierno, como un triángulo, es muy difícil. Habría que hacer una distinción muy importante. Les planteo esto porque en la opinión pública hay cierta confusión. Ve a una sociedad civil herida, sí, que expresa solidariamente
un respaldo a los familiares de los desaparecidos, marcha pacíficamente, subraya esto de que es una expresión pacífica, y luego vemos otro tipo de actos. Así es. Y la gente dice, ¿me seguiré sumando a esto de Ayotzinapa o ya se están moviendo algunos otros elementos ahí, no? Pues bueno, primero a río revuelto, ¿no? Cuando no está muy claro el objetivo, porque hay un enojo, eso es evidente, y una molestia, y como ciudadanos de un país democrático, pues es una herida, ¿no? Es una herida a la democracia y a la solidaridad, porque es muy cierto, la violencia es todo lo contrario de un acto solidario. Que aclaremos eso, ¿no? Eso para empezar. Y ahí se confunden dos cosas. Una es un reclamo legítimo porque se arregle esta situación, y por otro lado se aprovecha ese reclamo para empezar con las cuestiones políticas de cotos de poder. Entonces, pues claro que estamos confundidos todos, porque en un mismo evento se dan circunstancias distintas, muy difíciles de determinar, pero si seguimos bien la línea de los padres, la afrenta, etcétera, pues ahí vemos un movimiento legítimo de solidaridad, ¿no? Pero también ahí mismo podemos ver otro tipo de manifestaciones más bien de tipo violento, agresivo, de definiciones de cotos de poder. Intereses particulares, intereses porque un acto solidario, tú lo subrayabas muy bien, Miguel, no tiene un interés personal, es más bien ponerse en los zapatos del otro. Entonces lo que estamos viendo aquí, digamos, en la arena, en esta enorme cantidad de información sobre el tema, no estamos viendo un acto necesariamente solidario, es decir, me pongo en el zapato del otro, sino puramente solidario, ¿no? Exacto, es decir, cuando estamos hablando de violencia, cuando estamos hablando de estos actos, es bueno, ya no es un acto solidario, sino me importa mi interés particular de mandar un mensaje. Así es. Esto es lo que estaríamos viendo. Coincides plenamente. ¿Cuál es tu punto de vista, Así Miguel? Es, lo que vemos es de que el objetivo principal se va perdiendo en la medida que existen esta información, esta sobresaturación de información, y que los ciudadanos, por su parte, no logran distinguir hasta qué punto realmente este conflicto se está resolviendo, se está atendiendo, y sobre todo se está llevando a canales institucionales de intermediación y que se logre un acuerdo, ¿no? Eso es fundamental. Y algo relevante en el informe es precisamente que los ciudadanos desconfían de las instituciones, ¿sí? Este es un factor central, porque en ese sentido no se sienten incorporados en la toma de decisiones, en la deliberación y en los procesos de diagnóstico, ¿no? de este problema. Este es un caso muy particular, pero el informe País refleja eso, la falta de cooperación, de confianza, ¿no? Les tengo yo más datos del informe País para seguir conversando con nuestros invitados. Vamos, si te parece bien, Miguel, a la nota 2. Tenemos más sobre el informe País, sobre la calidad de la ciudadanía en México. Voces de la democracia. En cuanto a la donación en especie de ropa, alimentos o medicinas en caso de desastre, el 41% reportó haber participado, siendo las regiones afectadas las que donaron ligeramente más. 17.9% reportó haber donado sangre, 11.5% envió dinero y objetos a algún programa de asistencia, y el 10.58% hizo donativos o prestó ayuda a alguna causa altruista. Voces de la democracia. Nos gusta apoyar, sobre todo cuando se tratan de asuntos específicos. Hemos hablado con nuestros invitados sobre asuntos que tienen que ver como desastres naturales, 1985 o ahora las lluvias, pero tú comentabas algo, ¿ves los números bajos, Rafael? Sí, los números son, bueno, pensando en la proporción de la población, casi 120 millones de personas, el 10% pues no es ni una colonia del Distrito Federal, ¿no? Entonces es bajo.
la cuestión aquí también muy importante es que no estamos asegurando, yo comulgo con la idea de los mecanismos de intermediación, ¿no? Bueno, yo y una cantidad de investigadores que algunos prefieren llamarles mediadores o mediación, y que son precisamente aquellos mecanismos que nos permiten traducir las necesidades sociales en decisión política y, por otro lado, traducir entre nosotros, entre los ciudadanos, toda una forma de organización. Es bajo porque, aunque la solidaridad en momentos de desgracia es un disparador fuerte, cuando estamos viviendo y sobre todo que en los medios nos están transmitiendo un país prácticamente en estado de guerra, por decirlo de manera exagerada, pues la participación baja porque hay miedo, porque no es seguro, estamos descontentos con nosotros mismos, no sabemos qué futuro vamos a tener. Los movimientos de los jóvenes, ¿no? A veces hasta pueden derivar en actos delictivos y actos violentos fuertes, porque o no tienen acceso a la educación superior o no tienen acceso a empleo. Y son situaciones que también están reflejando una sociedad que no ofrece esos mecanismos de solidaridad, la propia, digamos, estructura social. Esto explica también reacciones de ¿para qué participo si todo es lo mismo? No tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido, no va a cambiar nada, todo no está confío igual. en el otro mucho tampoco. Así es. Es decir, ¿cuáles resumirías tú, Miguel, que son los factores que debilitan la solidaridad social? Bueno, un elemento fundamental en este tema es precisamente la falta de transparencia que existe, ¿no? Los ciudadanos podemos hacer donaciones a diferentes causas, pero lo que queremos también es saber en qué se utilizan esos recursos, cómo se utilizan. O no. Y de pronto nos encontramos con estas latitas que estaban destinadas para las personas que habían pasado una situación terrible de pérdida total de sus pertenencias y de pronto la tiene un presidente municipal o una señora presidenta municipal. Hay varios casos, bueno, tuvimos en los meses anteriores un huracán en Baja California que fue pues dramático, devastador en la zona, y donde inmediatamente se activan los mecanismos solidarios, por así decirlo, donde empresas, ciudadanos, ONGs, diferentes sectores donan para la causa. El asunto es que falta información en términos de en qué se está utilizando, cómo se está utilizando, y esta rendición de cuentas tan necesaria también desde el ámbito de lo social, ¿sí? En esta medida me parece fundamental que estos elementos son mecanismos fundamentales para comprender si la solidaridad tiene un propósito y tiene sobre todo un impacto en las necesidades concretas. ¿Sí? ¿Cómo podríamos fortalecer estas herramientas o estos mecanismos de rendición de cuentas para que el ciudadano que coopera no se sienta defraudado cuando se da cuenta o no tiene ningún tipo de información de qué pasó con su ayuda o cuando la encuentra desviada con otro propósito? ¿Cómo podemos cerrar la puerta a eso, Rafael? Mira, un mecanismo de mediación son las contralorías sociales, ¿no? En este país ¿Cómo opera una contraloría social? Es un mecanismo de transparencia, ¿no? Pero no es un mecanismo de transparencia de oficial o institucional de gobierno. Es un mecanismo social, por eso es Contraloría Social. Y de lo que trata es precisamente de esto, de hacer transparentes el destino de los recursos, ¿no? Tenemos ejemplos, no sé si se puedan mencionar, Teletón, ¿no? En donde la ONU aconseja al gobierno que no es el camino necesariamente. No, que no es el camino necesariamente, porque hay otros, los tipos de discapacidad son mucho mayores de lo que se puede hacer y se distraen recursos nada más para este efecto. Independientemente de que esté justificado o no está, también el propio Teletón no tiene sistemas de Contraloría Social, no dice.
a dónde van destinados los recursos, cuánto gastan en cuestiones de administración, porque a veces la administración es el 80% y el destino operativo, los recursos es el 20%, ¿no? Entonces, esos mecanismos ni siquiera las organizaciones sociales están acostumbradas a tenerlos. Y tampoco hay un trabajo conjunto. Por ejemplo, en el caso de Baja California, a mí se me ocurre que el municipio debió haber tenido una contabilidad y un inventario de lo que llegaba, con una organización que manifestara a la sociedad lo que estaba llegando y lo que se estaba invirtiendo en esto. Sí, rendir cuentas. Rendir cuentas, es eso. No sabemos rendir cuentas, ni del sector público, de hacia gobierno, la sociedad. hacia la sociedad, ni de la sociedad hacia nosotros. Entonces, estamos teniendo también, paradójicamente, desconfianza con nuestra propia base organizacional social, ¿no? ¿Cómo echamos a andar una Contraloría Social? Bueno, yo creo ¿Cómo que se pone en marcha algo así? es fundamental precisamente hablar de la construcción de una agenda desde la sociedad, ¿sí? Una agenda descentralizada, donde existan precisamente comités, organismos o consejos, como se les pueda llamar en diferentes situaciones, que puedan supervisar y puedan lograr proyectos enfocados hacia el seguimiento, el monitoreo, la atención de todo eso. ONGs, digamos, destinadas precisamente a esto, es decir, a una Contraloría. Consejos. Consejos. Como los consejos ciudadanos, y una ley que garantice y que dé respaldo a esos consejos. La ONU los recomienda, dice, precisa que tiene que haber consejos ciudadanos económico y social, o consejos de desarrollo social, o como sea, que sean estos mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, pero no solamente de lo que hace el gobierno, sino también de las organizaciones que acceden a recursos de gobierno. ¿Públicos o también privados? Públicos es decir, o privados, todo el que y reciba tiene que recursos. constituir parte de una agenda política. Es decir, cuando un gobernador, un candidato a gobierno, diga que quiere animar la participación ciudadana, lo primero que hay que pedirle es que establezca un consejo de ciudadanos, ¿no? Eso es lo primero. Y que ese consejo de ciudadanos establezca una ley en la cual se definen las condiciones y los criterios para la transparencia. Muy bien. Si no, pues que siga hablando de participación ciudadana, porque no va a ocurrir, ¿no? O seguiremos con estas experiencias de una participación. Exacto, o se genera confianza poniendo este tipo de mecanismos, o vamos a seguir en la desconfianza, en la apatía, y estamos ya produciendo una sociedad pues que no tiene interés en las cuestiones políticas, solamente se manifiesta en el momento en que se siente herida o siente que a otros ciudadanos, con ciudadanos nuestros, a compatriotas, los hiere la circunstancia, ¿no? De una manera muy agresiva, como es la muerte, ¿no? Pero como no es un tema, digamos, permanente, me quito. Tenemos datos sobre esto. Vamos a nuestra tercera nota. Es del informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, como se los hemos estado presentando, y tiene que ver con esto que tú comentas, Rafael. Vamos con este dato y regresamos. Voces de la democracia. Sin embargo, el 93.60% de los mexicanos afirman nunca haber pertenecido a ninguna asociación u organización de voluntariado o benéfica. Solo el 2% de la población lo hace activamente. Voces de la democracia.
Miguel, solo el 2% de la población participa de manera activa, el 93.60% de los mexicanos afirma nunca haber pertenecido a ninguna asociación u organización. Pues este dato es muy grave desde mi punto de vista, porque en un régimen democrático la participación es la cuestión medular de su funcionamiento, ¿sí? Me parece que esto habla de varios temas, pero entre ellos de la calidad democrática que se vive, ¿no? Otro asunto es de la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos, ¿sí? Y otra cuestión es precisamente de cómo generamos políticas públicas con inclusión y con un sentido de participación social, ¿no? Entonces, estos temas me parecen centrales y este dato es alarmante porque muchos esfuerzos del gobierno se han enfocado precisamente a impulsar la participación, ¿no? Por diversos mecanismos, por diversos procesos en gobiernos locales, y lo que vemos es que la ciudadanía no siente una atracción, no siente una inclusión y siente desconfianza, ¿sí? Incluso el informe País dice, sin los ciudadanos no se puede avanzar. Y en el diagnóstico, en la hipótesis de por qué nos pasa lo que nos pasa, digamos, atribuye el informe País a varios asuntos por los cuales podría distanciarse el ciudadano sobre el tema del asunto público, que es fundamental para que haya o no solidaridad. Y dice, por ejemplo, que algunos autores sostienen que son los poderes locales, los poderes fácticos, otros sostienen los que inhiben, el factor de la inseguridad inhibe, la corrupción inhibe, el problema de la procuración e impartición de justicia inhibe. ¿En dónde consideras tú que está el punto? Además, por supuesto, de establecer nuevos mecanismos como estos consejos que ustedes han aportado en esta mesa, que tendrían que pasar por una norma desde la sociedad civil para poder dar seguimiento y avanzar en el tema de rendición de cuentas. Pero además de la rendición de cuentas, digamos, de todos los puntos que abordan los autores, ¿en dónde está, digamos, uno medular para que no avance la calidad de la democracia en México? Uno medular está en la falta de, precisamente, de sensibilidad que existe desde el gobierno hacia las necesidades sociales. Si el ciudadano no encuentra espacios de interlocución, espacios donde sean atendidas sus demandas, esto genera desconfianza y todo lo demás no sirve, porque en gran medida la formulación de políticas tiene que ver con este sentido de inclusión, de pertenencia, de sentirse parte de un proceso. He escuchado. Así es. Si opino, voy a ser tomada en cuenta. Si a esto agregamos que nuestro país es diverso y presenta diferentes características en las regiones de tipo social, cultural, económico, de intereses locales muy concretos, entonces esto se complica porque las políticas no pueden ser globales, no pueden ser nacionales, no pueden generalizar contextos concretos, y lo que tenemos son marcos que tratan de integrar de una forma general, ¿no? Y esto me parece fundamental y hoy en día ese es el sentido o un elemento que podríamos rescatar, es precisamente la falta de integración hacia fenómenos muy concretos en las localidades, ¿no? Y de participación, por ejemplo en comunidades de usos y costumbres, donde también forman parte de este país y a pesar de que se rigen bajo otras reglas, otras formas de convivencia, lo que vemos es de que son parte también, y en muchos estados estos procesos están rotos, ¿sí? Precisamente por la falta de articulación y la falta de integración en las regiones, ¿no? ¿Qué salida podríamos encontrar a esto? Pues mira, primero hay un punto muy importante que es el que tocas, ¿no? Que es este problema es un problema también de descentralización, ¿no? Es un país todavía muy centralizado, con políticas públicas, generales para todos, y cuando la tendencia actual es fortalecer a las localidades, generar espacios de participación ciudadana en municipios, o en delegaciones, que es en donde vive la gente. Con sus problemas inmediatos. Exactamente, y fortalecer las competencias, porque los municipios no tienen una capacidad ni siquiera de diseño de política pública. Los municipios son prácticamente administradores del territorio en el que están, y su respuesta es muy débil ante las necesidades de la gente. Pasan por el Estado, que a su vez pasa por el gobierno, que a su vez establece un presupuesto general dependiendo de la población y no de las necesidades. Entonces, tenemos
asignaciones en términos de densidad de población y no asignaciones en términos de necesidades. Y no hay una centralización en la definición de políticas tan fuerte que los municipios, la mayor parte de la política social la reciben, no la generan, ¿no? Y parte del cambio tendría que ser en este punto que tú mencionas. Parte del cambio es la sociedad, es decir, el ciudadano es una persona concreta, de carne y hueso, que vive en una relación espacio-temporal. No es el ciudadano en el vacío. En abstracto. En abstracto. Y la solidaridad, en ese sentido, se da precisamente en la convivencia con esos ciudadanos. Y esa convivencia está en un territorio, y ese territorio tiene particularidades específicas. Y problemas específicos. Eso hace esta insensibilidad de los políticos con respecto a los ciudadanos, porque están lejísimos en el sentido territorial, en el sentido del imaginario, pues, para la definición de políticas. En la relación misma. Y en la relación misma. ¿Cómo modificamos esto? Es decir, tenemos como claro el problema por el que estamos atravesando y cuáles son los desafíos para la construcción de una sociedad mucho más poderosa y mucho más solidaria. ¿Por dónde le entramos? Si tuviéramos nuestra carta Santa Claus, ¿cuál sería? Bueno, ya hay muchas. O sea, que sean escuchadas desde a Santa Claus, a los Reyes Magos, bueno, la que se ha venido manifestando desde hace muchos años es fortalezcamos las competencias municipales y fortalezcamos los mecanismos de vinculación con la sociedad en la relación municipal. Fortalecer es dotar de competencias que no tienen los municipios. Por ejemplo, los municipios dependen de un presupuesto que no lo generan ellos, sino que se genera en el Estado. Que dejen de ser administradores. Que dejen de ser administradores y se conviertan en entidades políticas. Y que esas entidades políticas definan su desarrollo local, ¿no? Y ese desarrollo local puede ser urbano, dependiendo el tipo de municipio, puede ser rural, puede ser rural, urbano o la combinación, ¿no? Porque, por ejemplo, en procesos de conurbación que se dan a nivel del centro, el Distrito Federal con el Estado de México, o a niveles de los municipios, es muy difícil tomar decisiones si no está presente la sociedad que los afecta. Ya no se puede. Entonces, si no tenemos mecanismos de transparencia, de consejos, si no tenemos una fortaleza municipal en los municipios para que tomen decisiones concretas y puedan decidir sobre exactamente. El propio ciudadano pueda participar en la decisión de cómo se aplica el presupuesto, ¿no? Porque una cosa muy distinta es, por ejemplo, en términos de seguridad se habla del mando único. Bueno, puede ser, pero la cuestión es que estamos hablando de un tema de seguridad pública, pero el tema de seguridad humana, que es alimentación, que es salud, que es educación, etcétera, no lo está manejando el municipio. Y hay casos muy concretos en donde la falta de escuelas en los municipios sí causa un problema de acceso escolar. Sí lo causa, es efectivo, no es porque no hay escuelas. Hay niños que no tienen acceso a la escuela porque el municipio no tiene recursos para poner una escuela. Y tampoco hay una clínica de salud. Y tampoco hay una clínica de salud y bueno, y la lista es larga. Y es que, digamos, un punto o subrayable es que el ciudadano no es un entelequio, no es un abstracto, es una persona que vive en una colonia con una necesidad de luz, de agua potable, de salir con tranquilidad, de poder ir a la escuela. Entonces, sigamos, si pudiéramos arribar a ciertas conclusiones, ¿coincidirías, Miguel, tenemos que fortalecer, digamos, el núcleo, el poder incluso municipal para poder fortalecer a la sociedad su vínculo con lo público? Me parece que sí. ¿Por qué? Porque precisamente los municipios son los espacios más tangibles
en donde se encuentran los problemas más concretos del Estado, ¿sí? ¿Y esto qué quiere decir? Que precisamente se requieren mecanismos, métodos y estrategias más eficaces y concretas para atender los problemas concretos que viven los ciudadanos. Y uno de los problemas que existen precisamente es la falta de información de los ciudadanos, ¿sí? Y un elemento central para generar ciudadanía, para que los ciudadanos se sientan parte de un proceso de gobierno y sobre todo de una sociedad, es precisamente contar con información clara y oportuna de lo que hacen sus gobiernos. Así es. Y esto me parece fundamental. La otra cuestión es precisamente, si lo vemos en términos de una escalera, es cómo fortalecemos la organización social, cómo fortalecemos los mecanismos de integración y cómo generamos espacios a partir de mecanismos educativos, de mecanismos de integración social que permitan que los ciudadanos no solamente expresen un voto, sino que participen más allá en decisiones colectivas que les interesan, ¿no? Esto lo vemos en nuestro país muy reciente, tiene 10 o 20 años, donde empiezan, digamos, los primeros intentos de presupuestos participativos, por ejemplo, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, en Tlalpan, algunas delegaciones, pero otras que están totalmente cerradas, que no tienen esa posibilidad de incluir. O vemos avance, ¿no? Retroceso, o vemos participación avances, alta y luego baja y luego el tema, se avanza en el tema de la confianza y luego un acto, pues digamos, lo derrumba todo, ¿no? Yo creo que se da un paso importante, pero se retrocede en dos, cuando no se escucha a la sociedad y cuando no se incluyen propuestas, diagnósticos, que en muchos casos son mucho mejor y objetivos, porque provienen precisamente de necesidades concretas, ¿sí? Y ese es un punto fundamental. Y el otro, para ser más explícitos, es precisamente la formación de ciudadanía, los retos que tenemos en la educación ciudadana. No solamente es responsabilidad del Estado, es también responsabilidad de los propios ciudadanos inmiscuirse, informarse y sobre todo deliberar sobre lo que les conviene en sus colonias, en sus barrios, en sus comunidades. Y estos canales, por la falta de desconfianza, por la violencia, por la desintegración que existe en comunidades, está roto. Es decir, son muy pocos espacios los que existen y los que existen pues tienen miedo a inmiscuirse más allá de su espacio cotidiano, ¿sí? Y sin embargo, si se lo dejas al otro, esa no es la solución. Vamos a la encuesta final del programa. La pregunta es, ¿cree usted que el pueblo mexicano es solidario? Las respuestas son interesantes para, digamos, arribar a ciertas conclusiones en el programa. Voces de la democracia. En esta época estamos perdiendo el sentido del humanismo. Porque el sistema económico que actualmente vivimos, pues resta que los valores, que la vida en convivencia, pues se vaya disolviendo, se vaya perdiendo. Como en el sismo, como en los aguaceros, las lluvias que ha habido de hace un año y de este año también, se ha visto la solidaridad. Yo creo que se quisiera, ¿no? Pero por seguridad a veces de uno propio, uno se encierra y hasta ahí se da el apoyo que pudiéramos dar a los demás. Cuando hay cosas muy fuertes siempre se ha unido, siempre ha luchado hombro a hombro. Cuando se trata de ayuda al prójimo, a la humanidad, ¿así? Sí, somos un pueblo solidario. Los gobiernos no, pero sí la gente. Voces de la democracia. ¿Qué te parecen las respuestas? Pues muy interesantes. A mí la que, de lo que veníamos hablando, la que me llamó la atención fue esta chica que dijo que uno quisiera participar, pero con la inseguridad, pues mejor uno se queda en su casa, ¿no? Y es precisamente lo que se señala como gestión del miedo. El miedo es una herramienta muy poderosa como para no hacer nada, es un paralizante. Y en el momento en que nosotros tengamos como percepción que esta ciudad, mi ciudad, mi municipio, etcétera, mi barrio es peligroso, pues entonces nada más con la percepción, no se necesita ver, se necesita que los medios informen sobre esta situación. Entonces pues prefiero no hacer nada porque va en riesgo mi vida.
Es un mecanismo que ya está muy presente en los análisis de las políticas sociales, que es el tipo de respuesta que la gente tiene para salir y conquistar su propio bienestar. Y una categoría del bienestar social y del desarrollo pues es la participación. Tenemos miedo y a pesar de ello, sin participación no llegamos a ningún lado. Pues exacto, exactamente. Es un decir, círculo vicioso. Tenemos miedo, pero si nos quedamos en la casa y no salimos, pues esto no va a cambiar ni un ápice. Pues sí, el miedo se incrementa, ¿no? Es lo único, o sea, cuantitativamente vamos a tener todavía más miedo. Entonces, si no rompemos ese círculo, ahora, ¿cómo romperlo? Pues con la solidaridad, porque la solidaridad es un mecanismo precisamente que tiende a dar seguridad a los demás, ¿no? Es decir, volvemos al inicio. La solidaridad es el mecanismo de cohesión social. Ni la violencia ni el miedo son elementos de cohesión social, al contrario, son disociativos, ¿no? ¿Tu conclusión, Miguel? Yo creo que la solidaridad es un elemento central, insisto, de la democracia, y la participación viene a reforzar precisamente este proceso, ¿no? Y sobre todo porque existe la posibilidad de organizar, existe la posibilidad de presentar proyectos, de intervenir en decisiones de una forma más organizada, de una forma más consciente y sobre todo con un propósito común, ¿sí? Que eso es lo fundamental, que abona incluso a la cohesión y la cooperación. En los últimos años creo que nuestro país está entrando a un cambio importante en materia política y electoral, pero creo que también hace falta entrar a un cambio de esta concepción de solidaridad, solidaridad en términos de esto, digamos, reconciliarse con la palabra. Así es, y con el otro, fundamentalmente, ¿no? Las políticas públicas tienen un alto contenido social en la medida que exista este principio, ¿sí? Y este valor importante que es la solidaridad. ¿Por qué no tenemos claro que la solidaridad es un valor de la democracia? Cuando nos hablan de los valores de la democracia no aparece la palabra solidaridad. Insisto, por la falta de información, la falta de interés también de los ciudadanos en los asuntos públicos, en su comunidad, ¿sí? La experimentamos más como una práctica que como una forma de vida, digamos, constante, ¿no? Una práctica ocasional, una práctica ante un desastre, una práctica ante una situación, ¿no? Digamos que la conclusión es que la solidaridad va más allá de cooperar en un momento de emergencia. Yo quiero añadir, si se puede, algo muy brevemente, es que antes los mayores entendían los tres valores de la democracia: libertad, igualdad y fraternidad. Ahora fraternidad es solidaridad. Entonces no estamos entendiéndolo como valor de la democracia, lo estamos entendiendo como esto, como un acto más bien de empatía hacia el otro, que puede darse independientemente de la forma de gobierno en el que esté. Pero si queremos una democracia, si realmente queremos una democracia, necesitamos la solidaridad como necesitamos la libertad y como necesitamos la igualdad. Con ello nos quedamos. Muchas gracias, Miguel Rodrigo González Ibarra, profesor e investigador del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Iztapalapa. Miguel, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Rafael Mesa Iturbide, miembro del Consejo Ciudadano de Desarrollo Social del Estado de Morelos. Muchas gracias por tu presencia. Al contrario, muchas Rafael, gracias. Quédese con esto. Nos vemos la próxima semana. Esto es Voces de la Democracia. María Elena Canto. Hasta la próxima.